Daniela Loaiza, ¿no? Que también falta, me parece. Daniela, ¿sí? ¿Está Daniela? Doctor, Daniela creo que tiene clase de patología, se le está cruzando la clase. Sí, sí, justo me dijo que está terminando y que va a conectarse apenas termine. Bien. Entonces, tendría que hacer Coraima, ¿sí? Ya, doctor. Buenas noches. ¿Alguien puede compartir, por favor? Coraima. En- Sí, doctor. Es que no puedo entrar a Teams. No sé si alguien lo puede compartir. Desde mi laptop no puedo entrar. Gracias, Maciel. Muchas gracias. Catherine. Catherine, Doctor, oportunamente dijo que doctor, sí. ¿me escucha? Inspección vas a hacer, ¿no? Sí, inspección torácica. Inspección torácica, muy bien. No me aparecen las diapositivas. A ustedes. Tampoco. Todavía no. Está Ahí ya. cargando. Está cargando, está cargando. A ver, Doctor gracias. Manuel, un favor. Daniela me dijo de que ahorita iba a estar en clases de pato y que no iba a poder ingresar, pero apenas ingrese yo también le voy a avisar y seguro va a escribir en el chat y me dijo que si podía exponer al final. Ya, no hay problema, no hay problema. Ya, No hay doctor. problema, Yu, no hay problema. Que avisen, todo está bien. Sigue cargando lo de Coraima. Es inspección torácica, ¿no es cierto? Ya entrando casi al, ya al tema, no el tema en sí, al tema semiológico, inspección, ya estoy leyendo inspección torácica. Coraima Chantal Prado Dávila. Sí, doctor. Ya, la final. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Vamos a Hola, continuar Coraima. con la inspección torácica es importante porque en esta vamos a poder detectar alteraciones de la forma, el volumen, el estado de la superficie y la movilidad. Ya, Em, durante la, durante la inspección también tenemos que saber el tipo de tórax, si es que hay deformidades o si es que hay alteraciones del estado. Y normalmente el tórax es simétrico, tanto en forma y en volumen. Y estos ujú, va a cambiar depende de la edad y también del sexo, porque en los primeros años el diámetro es vertical y es más pequeño y casi cilíndrico. El de las mujeres es cilíndrico también, a diferencia de los hombres. Y no presenta tanta diferencia de acuerdo al sexo. En cambio, en la adolescencia se va alargando y se va aplanando y ahí se diferencia el sexo. Y en el anciano también cambia de forma, ya que va a aumentar el tamaño del diámetro antero-posterior y también va a haber cambios en la columna vertebral y en las partes blandas. La ujú. inspección torácica hay una clasificación que se divide en dos, en tipos estático y tipo dinámico. Siguiente, por favor. La inspección estática también a su vez se va a dividir en congénitas y adquiridas. Las alteraciones, ya, ¿no? Las alteraciones. Ya, en las deformidades del tórax son congénitas, está dentro de ellas el tórax acanalado, que va a presentar un hundimiento longitudinal del esternón, como se observa. También tenemos el tórax en embudo o pectus excavatum, que se va a caracterizar por la presión de la región esternal. También tenemos el tórax piramidal, que tiene una prominencia en la parte anteroinferior de la caja torácica, a la altura del apéndice sifoides, ya que hay un exceso de desarrollo costal. Ujú, De ahí el último, el tórax piriforme, que es como una P invertida y va a haber en la parte anterior superior va a estar bien, bien, bien salido. ujú. Muy Eh, bien. Siguiente, por favor, que es el segundo grupo, que son las deformidades del tórax adquiridas. Ya. En estas encontramos el tórax raquítico,
que como se ve en la imagen, ay, antes de, no sé si está bien. Aquí va a haber un aumento del diámetro anterior-posterior y va a haber una disminución de los diámetros anversos y se va a aplanar lo que es la línea medioclavicular hasta la línea axilar posterior. Y generalmente va a ser un tórax en los pacientes que tienen raquitismo. Sí, o sea, deficiencia ¿de qué vitamina? Mm, De y vitamina D, mi querida Coraima. calcio. Vitamina D. Felizmente ya menos, pero todavía está. Y, Catherine, ¿me podrías... hay un signo, Cora, también muy característico en el tórax raquítico. Creo que antes lo dijeron, el rosario raquítico, ¿no? Ahí, Sí, doctor. ese, ahí, donde está señalándonos Catherine, ahí. ¿Ya? Ya, doctor. Y antes me lo expresaron, creo alguien expresó el rosario raquítico. Ahí lo tienen, el rosario raquítico. Muy bien, sigue. Ya. Y el otro que es el, aquí me confundí porque esta imagen no es del tórax piramidal, es del enfisematoso. Ya, Ya, llamado también am, mm, tórax en, en tonel, en en tonel, tonel, en tonel. tonel. Ujú. Ya, aquí se va a ver voluminoso, cilíndrico. También hay aumento del diámetro anterior-posterior, como se observa, y del transverso inferior, y también esto se presenta en casos de enfisema pulmonar. Así es. Mm, Entonces, no es un También tórax piramidal, ¿no? es enfisematoso o de tonel, Ya, o en tonel, tórax en tonel. tórax en tonel. Ya. Ujú. Hay alteraciones en la forma que van a ser asimétricas debido a que va a haber una presencia del abombamiento, como sucede en el derrame pleudal o en el neumotórax hipertensivo. Ujú. Y también una retracción unilateral, que puede suceder cuando hay una condensación pulmonar o en la atelectasia. Ya, pudiera ¿Ya? ser. También es importante estudiar la forma, el volumen, revisar el estado de superficie y este va a incluir lo que son las características de la piel, como el color, la presencia de los neos, si es que hay acné, cicatrices, estrías, vesículas, eritemas, la Ujú. red venosa colateral también. Hablando de los músculos, estos no deben de ser atróficos ni espásticos y la columna no debe presentar desviaciones laterales, ni anteriores ni posteriores. Y siguiente, por favor. Bueno, esto hasta hemos explicado lo que es la inspección estática y ahora vamos a hablar sobre lo que es la inspección. Ah, ya, me estaba olvidando esto. El tórax sifo-escoliótico. Ujú. ¿Me sigue escuchando, doctor? Sí, te escucho bien, Coraima. Me parece que se estaba yendo en internet. Ya. No, En está bien. este caso, como se ve en los dos ejemplos, aquí hay una curvatura en la parte de la anterior de la columna dorsal. Y esto se combina con lo que es la escoliosis, que es muy común en los ancianos. Y estas, como dice, pueden ser adquiridas, pero también pueden ser congénitas. Y esto también puede haber por fracturas óseas o en la postura también. Siguiente, por favor.
Ya, el otro tipo de inspección es la inspección dinámica, que aquí va a permitir evaluar lo que son las características de los movimientos respiratorios, como la frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. La respiración normal va a consistir en los movimientos rítmicos suspensivos de la expansión del tórax, que sería la inspiración, y la expiración, que es la retracción. Los tipos de respiraciones anormales pueden ser de dos tipos. Pueden ser alteraciones en el número y en la amplitud de las respiraciones por minuto, que es la frecuencia respiratoria, y los trastornos del ritmo respiratorio. Y de ahí el otro punto son las alteraciones en la frecuencia respiratoria. En las alteraciones en la frecuencia respiratoria puede ser patipnia, taquipnia, polipnia y bradipnia. Donde la patipnia es cuando hay una respiración, pero va a haber un aumento en la amplitud de los movimientos respiratorios y no va a haber modificación en el número. En la taquipnia se caracteriza por el aumento en la frecuencia respiratoria. La polipnia, respiración superficial y rápida, y la bradipnia, la disminución del número de respiraciones por minuto. De ahí, también en la inspección dinámica podemos encontrar trastornos del ritmo respiratorio, que pueden ser lo que se nombró, bueno, lo que nombró también mis compañeros, respiración, sí, ciclopnea, la respiración de Kussmaul, la respiración de Biot, la respiración alternante y la respiración suspiriosa. La respiración de Chesney-Stokes, aquí va a haber periodos prolongados de apneas y va a haber también periodos de actividad. Y se inicia con pequeños movimientos que van aumentando progresivamente y así disminuir en la misma forma hasta llegar a la apnea. Esto sucede cuando hay hemorragia cerebral. Con tu cursor. Ya, sigue Coraima. Esto sucede cuando puede suceder en los pacientes que sufren hemorragia cerebral, que han tenido, o que sucede, traumatismos craneoencefálicos, o también por intoxicación de opiáceos. La respiración de Biot, este va a consistir en periodos de apneas con periodos activos de movimientos respiratorios, como en las meningitis, los tumores y también las hemorragias intracraneales, que las pueden originar. Y la otra es la respiración Kussmaul, que se da por una inspiración profunda y ruidosa y va a ser seguida por una pausa respiratoria, acompañada con una expiración breve. Y va a ser seguida de una nueva pausa. De ahí, después de esto, se produce una estimulación del centro respiratorio por la acidosis, que también lo nombró usted, y este tipo de respiración se observa en el coma eudémico y en los pacientes diabéticos, hiperosmolar o cetoacidótico. Y el otro tipo de cetoacidosis. El otro tipo de respiración es la paradójica, que aquí ocurre cuando hay casos de fractura costal. Espérate, Yumi, ponla por favor. Ya. Ahí está. Aquí ocurre en lo que son, en el caso de las fracturas costales múltiples, también cuando se fractura en dos sitios diferentes. Y por último, los tiros intercostales, que se caracteriza por la depresión de los espacios intercostales durante la inspiración. Este puede suceder por una obstrucción intratorácica. Perdón, ¿cómo es la respiración paradojal, Coraima? La respiración paradójica. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, es cuando, bueno, ya hemos visto, lo dije, es cuando va a haber no hay una cronización entre los movimientos respiratorios. A ver, cuando hay en la inspiración, ¿qué pasa con el abdomen? ¿Se deprime o se protuye? No se puede contraer, no se contrae. Por eso te digo, normalmente en la inspiración, el diafragma, eso lo vamos a ver, después el diafragma se aplana, ¿no es cierto? En la inspiración. Sí. ¿Y qué va a pasar con las vísceras abdominales? O el abdomen en general. Se va a elevar, ¿no es cierto?
Coraima, ¿me escuchas? Dice doctor que se van a elevar. Ya, ¿y cuál será la paradójica? Ocurre en insuficiencia respiratoria, Coraima. Es decir, Bueno, que es no decir, puede, que no se puede contraer el diafragma, es incapaz de en contraerse. general, en insuficiencia respiratoria. Cuando Entonces, cuando hay inspira, ¿qué va a pasar con el abdomen? ¿Se va a ensanchar o depresión, se va a deprimir? deprimir. Se va a deprimir porque tiene que utilizar hasta esos músculos para poder respirar. Esa es la respiración paradojal. Entonces, eso lo vemos en las insuficiencias respiratorias severas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya está. Chicos, ¿quedó bien? Entonces, Chain Stock, que en la mañana hablamos eso, Chain Stock, respiración de Biot, la respiración de Kussmaul y la respiración paradójica, que Coraima nos las ha explicado. Muy bien. Sigue, por favor. Siguiente, por favor. Mi compañera Melanie, creo que sí. ¿Ya terminaste? Sí, doctor. Ya. Entonces, en conclusión, Cora, o chicos, la inspección, como bien lo has dicho, Coraima, forma, simetría y movilidad, esas cosas. Forma, simetría y movilidad. ¿De acuerdo? De Entonces, acuerdo. nos ha descrito algunos tórax como alteraciones congénitas y otras adquiridas. Nos ha expuesto dos, ¿no es cierto? El tórax raquítico y el tórax enfisematoso o el tórax en tonel, muy característico. Me imagino que cuando hagamos enfisema también lo van a volver a repetir. Muy bien, ¿algún comentario sobre? Doctor, Sí, doctor. Sí, Melanie Cama. Ya. Doctor, María. a esto también de la inspección, también podemos agregar algunos signos que parece que no, me parece que no lo mencionaron, pero que también me parece importante porque se puede ver en dificultad ventilatoria, que es el aleteo nasal inspiratorio, que es cuando las alas de la nariz, bueno, se van a mover con cada respiración, ¿no? Sí, Sí, eso es sobre todo muy frecuente, Melanie, en niños, ajá, en pediatra. muy frecuentemente en niños. No te digo que no lo hay en adultos, pero más frecuente en niños. Bien, Melanie, estás en lo cierto, Melanie. Es una manifestación de insuficiencia respiratoria. Steffi, Doctor, de la respiración de Kussmaul. Kussmaul normalmente creo que viene de las siglas de K de cetoacidosis ujú, diabética, U de uremia, S de intoxicación por saliciato. salicilatos, o sea, Salicilato. acetilsalicílico. La otra S es de sepsis, M de metanol, A de intoxicación por aldehídos y L de cetoacidosis láctica. Ya. ¿Han entendido, chicos? A ver, puedes repetirle, Steffi, muy interesante. Yo te lo juro que yo creía que Kussmaul era un nombre como Chain Stock o Biot. No, sí, sí, también. Ahora que Efectivamente, ¿no? A estoy ver, leyendo. está muy También bien, viene de Kussmaul, de que del siglo XIX, que fue está el muy primero en bien. observarla. A Pero ver, también como que... disculpe, doctor. repítemelo, ¿a qué corresponden las iniciales? Ya, la K viene de cetoacidosis, que viene de Ya, de inglés. cetosis, ya, Cetosis, la U de uremia, ya. la S de saliciato, intoxicación por saliciliato. Salicilatos, ¿no? O sea, el Ah, acetilsalicílico, la aspirina. ya, salicilato. Ya, la otra S es de sepsis. En La sepsis, ¿ya? La sepsis es otra causa de acidosis metabólica. Sigue. la M de metanol, la A de aldehídos y la L es de cetoacidosis láctica. Láctica. Casi, mira, en mi vida profesional, disculpa que hable de mi persona, pero tengo que compartir con ustedes. Casi toditas he visto esas, la cetoacidosis bastante, urémica bastante, ácido acetilsalicílico poco, pero sí he visto, metanol he visto también,
Aldehído es lo que no he visto. Ácido láctico sí, porque mucha sepsis, muchos shock séptico, el shock produce acidosis metabólica, acidosis láctica, o sea, por ácido láctico. Muy bien, Steffi. ¿Quién más está levantando la manito? Muy bien, Steffi. ¿Algo más? ¿Quién? Doctor, yo quería, María Fernanda. María Fernanda, di. Di, Sí, María. yo quería acotar más que nada una diferencia entre el pectus excavatum y el carinatum. El excavatum viene a ser una malformación torácica más frecuente que el carinatum, ya que esta es una depresión posterior del esternón y de los cartílagos costales inferiores. Y esta se manifiesta más que nada al momento del nacimiento o dentro del primer año de vida, mientras que el pectus carinatum es una deformidad con una protusión de la pared anterior del tórax y esta va a ser casi impredecible en la primera infancia, ya que va a aumentar durante la fase de rápido crecimiento, ¿no? Como es la pubertad. Sí, también se le conoce como tórax en quilla, ¿no? O tórax en pecho de pollo. El pectus excavatum, bueno, hay un congénito, pero antes había uno que se llamaba el tórax del zapatero, que era adquirido. ¿Tienen idea por qué era eso, tórax del zapatero? Creo que porque se ponían el zapato en el pecho, ¿no? Los zapateros. Exacto. Ustedes saben, antes en mis tiempos, en cada barrio tenía un zapatero remendón, que era, ¿no es cierto?, que era el encargado de arreglar las medias suelas que se le ponía, ahora no, pues, ahora son descartables, ¿no es cierto?, nos ponemos y los descartamos. Antes había que ponerle suela entonces el zapatero se colocaba una madera ahí contra el pecho, entonces tantas veces lo hacía que hunda esa parte, por eso se llamaba tórax en zapatero. Muy bien. Diana, ¿quieres, creo? Sí, doctor. Justo también hablando del pectus excavatum, me parece que también se presenta en el síndrome de Marfan, ¿verdad? Sí, en el síndrome de Marfan, sí. Sí, muy bien, Diana, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo con sus intervenciones enriquecemos la presentación? Muy bien. Ya Melanie intervino, creo. Sí, intervino, ¿no? No, Melanie. Sí, doctor. Yo quería acotar de que también en la inspección podemos darnos cuenta de si hay deformaciones torácicas unilaterales y en especial cuando hay una dilatación o abovedamiento, que esto generalmente lo vamos a ver en niños, ya que la caja torácica en ellos es más flexible que en un adulto. Y esto, en este caso, da un aumento de la hemicircunferencia del hemitórax y una de las causas pueden ser un derrame pleural o los neumotórax y también se presenta lo que es la retracción o depresiones, que estas son más frecuentes y en este caso, a diferencia del anterior, el diámetro es estrecho y las causas pueden ser la sínfisis pleural y la telectasia. Muy bien, muy bien. Ahora sí pasamos a tu Mela, se presenta precisamente tú, palpación, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, Mela, adelante. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la palpación torácica, la cual nos permite verificar y completar los hallazgos que encontramos previamente en la inspección. Y tiene 4 constituyentes. Siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que vamos a realizar es la palpación general de las partes blandas y la caja torácica. Para realizar esto tenemos que emplear o hacer uso de toda la palma de la mano, pasando la palma por todas las regiones del tórax. Es así que vamos a tener en cuenta 4 puntos importantes. Las alteraciones de la sensibilidad. Vamos a darnos cuenta y percibir si es que el paciente tiene signos o se queja de dolor. Esto nos ayuda a ver si este dolor se origina o no en la caja torácica. Entonces, en este caso podemos encontrar, por ejemplo, el síndrome de Tietze, el cual es provocado por una osteocondritis, y este dolor se va a exacerbar con la palpación de las articulaciones que están afectadas. Condrocostales, ¿no? Sí. Hablamos, ¿recuerdan? En antes hablamos, creo que cuando presentó José Luis dolor torácico, ¿recuerdan? Sí, doctor.
¿Sí? Sigue, Melanie, disculpa que te interrumpa, sigue. Y las No se preocupe, fracturas, doctor. sigue. Bueno, en este caso, en el síndrome de Tietze, al palpar el esternón y la costilla, puede ser que sintamos una especie de nodulación o tumoraciones dolorosas. Así También, es. a través de la palpación, podemos encontrar alteraciones en la sensibilidad si es que el paciente presenta fracturas o fisuras costales. Al comprimir la costilla rota o que está fisurada, esta va a despertar un dolor intenso y puede percibirse también crepitaciones óseas. Ujú. También va a estar alterada la sensibilidad en los casos de neuralgias intercostales. En este ¿Ya? caso, va a existir una hiperestesia cutánea y dolor al presionar determinados lugares donde el nervio intercostal se está haciendo superficial. A Así esto es. se le denomina, bueno, se le conoce como los puntos dolorosos de Bayes, en el cual el nervio sale de la columna vertebral, de la médula y se va dirigiendo hacia la parte anterior. Hay zonas donde estos nervios van a estar más superficiales y estas zonas son, por ejemplo, la zona vertebral, la zona lateral y la zona esternal. Ujú. Algo importante también a mencionar es el caso del enfisema cutáneo, en el cual hay presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, en el neumotórax se ve aire en la cavidad pleural y este aire puede salir al tejido celular subcutáneo y lo podemos palpar como crepitaciones. Muy bien, Melanie. Perfecta la explicación. Muy bien. Lo siguiente que vamos Entonces, cuando le palpas, no se palpa dolor, ¿no es cierto, Melanie? no, lo que vamos a sentir son como crepitaciones por el aire que se está dirigiendo. Exacto. Un gorgoteo, como unas crepitaciones. Muy bien, Melanie. Muy bien. Sigue. Bueno, ahora continuamos con lo que es el frémito o roce pleural, la cual está originada por el roce de ambas hojas pleurales, lo que provoca inflamación de estas. Esto se puede palpar mejor en la inspiración y su localización más frecuente es en las regiones infraxilar y en la zona inframamaria. Este hallazgo tiene gran valor semiológico ya que está presente en las pleuritis secas y también puede hallarse antes de la aparición del derrame pleural y también luego de la desaparición de este. Ujú. Luego hablamos del frémito bronquial o roncus palpable, el cual se produce cuando existen secreciones espesas y se va a sentir la movilización de estas secreciones. Esto se modifica con la tos. También podemos sentir lo que son los edemas, sobre todo hay uno que es edema en esclavina, si no me equivoco. ¿Sí? Y también ¿Sí? es importante darnos cuenta si el paciente tiene presencia o no de adenopatías, en Ya. especial en las regiones Sí. supraclaviculares, en el cuello, en las axilas y las partes laterales del tórax. Esto puede tener relación con patologías del aparato respiratorio como el cáncer broncógeno avanzado o también como la tuberculosis. Sí. Melanie. ¿Sí, doctor? No me has completado, creo, ¿qué es el frémito? ¿Sabes lo que es, Melanie, el frémito? ¿Cómo lo puedes definir, el frémito? Se palpa, ¿no es cierto? Se hace con la palpación, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Te atreverías? A ver, atrévete a hacerle una definición de frémito. A ver, Eh, atrévete, Melanie. Como se da el roce de ambas pleuras, se puede sentir, ¿Ya? supongo, como una vibración entre estas, o sea, al estar palpando. ¿Ya? Sí. En- Entonces, mira, complétalo, Melanie. Es la palpación de un soplo. Eso es el frémito, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de palpación. Entonces, es la palpación de un soplo. Pones ahí y sientes que se frota. Ese es el frémito pleural. O el frémito bronquial o el ronco. Igual en el asma bronquial. Tú sientes y notas ahí, palpas. ¿Me entiendes? Ese es el frémito. Sí, O doctor. trill, también se le llama, Melanie, chicos. Frémito o trill. Eso también lo van a ver cuando hagan cardiovascular, el trill o el frémito. ¿Qué más dijiste? Hay un término que no lo completaste después de frémito, antes de las anedopatías, Melanie. Ah, el de edema en esclavina. Esclavina. ¿De quién era característico?
Esto es característico de la obstrucción de la vena cava superior Así es, por síndrome mediastínico. mediastinal. Muy bien, Melanie, muy bien, Melanie. Síndrome mediastinal. Sigue. Adenopatía es importantísimo, como tú has dicho, en tuberculosis y en cáncer, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sigue. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el siguiente punto que vamos a evaluar es la elasticidad torácica. ¿Cómo evaluamos la elasticidad torácica? Nos vamos a parar al costado del paciente, en donde él esté mirando de perfil, vamos a poner una mano en su tórax anterior y la otra en el tórax posterior, y le vamos a indicar al paciente que tome aire, en donde vamos a ver que nuestras manos se van a mover y con eso vamos a evaluar la elasticidad. Esto lo vamos a comparar con el otro hemitórax y vamos a ver si es que hay simetría o no entre estos. Podemos ver que hay una disminución de la elasticidad torácica y esto puede deberse a la alteración de la caja torácica o alteración de su contenido. Puede estar disminuida en casos de enfisema pulmonar. En la disminución unilateral puede deberse a los derrames pleurales voluminosos. Lo siguiente a evaluar es la expansión torácica. En este caso se examinan los vértices y las bases con abordaje posterior y anterior. En la maniobra vamos a colocar las manos a nivel de los hombros del paciente con nuestros dedos pulgares por la parte posterior y le decimos al paciente que inspire. Y vamos a ver cómo nuestros dedos van a ir separándose. Esta expansión tiene que ser simétrica. Vamos a evaluar que un lado se expanda menos que el otro y en este caso, si es que un lado se expande menos que el otro, esto lo consideraríamos como patológico. Entonces, podemos encontrar una disminución bilateral. ¿En qué casos? En el caso de enfisema pulmonar, también en procesos pleuropulmonares bilaterales como la fibrosis pulmonar difusa o los derrames pulmonares bilaterales. Podemos encontrar una disminución unilateral en caso de lesiones extendidas como la sínfisis pleural, la telectasia pulmonar unilateral, el derrame pleural masivo y el neumotórax total. Y puede estar localizada en casos de tuberculosis o en el cáncer de pulmón, que puede comprometer y alterar la movilidad de un vértice pulmonar. Y también puede ser el caso de derrames pleurales pequeños. Muy bien. Melanie, un minutito, regálame. Sí, doctor. Mire, chicos, hemos dicho que tratamos en todo lo posible de, hagamos de cuenta que no estamos virtualmente, hagamos de cuenta que estamos. Entonces, miren, cómo se palpa la expansión torácica. Miren, cuando es vértices, miren cómo se coloca la mano, las dos manos. Primero, cerca del cuello hacia abajo, ¿no es cierto? Después se colocan hacia atrás, miren cómo se colocan los dedos y de esa manera lo hacen respirar al paciente. Y las bases, a ver, por favor, memoricen bien, hagan de cuenta, háganlo mentalmente, hagan de cuenta que están tocando a un paciente, ¿ya? ¿Listo? En las bases y en los vértices, ¿ya? Bien, Melanie, gracias por darme ese tiempo. Gracias. Sigue. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, vamos a hablar de las vibraciones vocales. Muy bien. Estas se exploran con las manos con las palmas y vamos a empezar en la parte superior de los vértices posteriores y vamos a ir bajando y comparando ambos lados. Se originan, las vibraciones vocales, como ya sabemos, se originan en las cuerdas vocales y estas se transmiten por todas las vías aéreas hasta que llegan al parénquima pulmonar y entonces hacen vibrar a este parénquima pulmonar y se transmite hasta la pleura y la pared del tórax, que es aquí donde se va a percibir. Hay que tener en cuenta también de que las vibraciones vocales son más notorias en el hombre por el timbre de voz. Bueno, ahora lo que podemos encontrar en las vibraciones vocales, podemos encontrarlas aumentadas en caso de condensación del tejido pulmonar, como sería el caso de la neumonía o síndrome parenquimal. En caso de que también haya permeabilidad bronquial hasta el foco de condensación,
Y también cuando el contacto del foco con la pared torácica está cerca y nos permite percibirlo de una mejor manera. Y con menor frecuencia puede estar aumentado en casos de cavernas tuberculosas. Vamos a encontrar las vibraciones vocales disminuidas cuando hay obstrucción de los tubos aéreos, como el caso de la telectasia o la presencia de cuerpos extraños, como un tumor, un coágulo, etc. Y también cuando hay disminución de la capacidad vibrátil del parénquima, a pesar de que el bronquio se puede encontrar permeable, y esto se puede presentar en casos de enfisema o de fibrosis. También vamos a encontrar que está disminuida las vibraciones vocales en el caso de que entre la pared y el pulmón encontremos engrosamiento de la pleura, como en la paquipleuritis, o haya presencia del líquido entre las hojas pleurales, como el caso del derrame pleural, y también si es que hay presencia de aire, como en el caso del neumotórax. Perfecto. Si es que el grosor de la pared torácica aumenta, también puede estar disminuida las vibraciones vocales, como es el caso de la obesidad marcada y el enfisema por rigidez de la pared. Ahora, también podemos encontrar también no podemos encontrar las vibraciones vocales y en este caso estaríamos diciendo que están abolidas. Esto sería cuando las mismas condiciones anteriormente descritas para la disminución, pero estas ya estarían en mayor grado. Entonces, por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando, por ejemplo, de los derrames pleurales voluminosos o de un neumotórax total. ¿Ya? Lo único que te ha faltado, Melanie, en este estudio de vibraciones vocales es que al paciente tienes que decirle que haga qué. Sí, eso es lo que quería decirle, que le evaluamos diciéndole de que diga la palabra 33, mediante nosotros vamos a ir palpando en cada, desde la parte superior hasta la parte inferior y comparando. Exacto. Por último, doctor, puse un video ahí que creo que dura 2 minutos, donde nos muestra principalmente la evaluación de la expansión torácica y de las vibraciones vocales. Perfecto. No sé si mi compañera lo podría reproducir. Yumi lo puede todo. Por delante colocamos las manos en la zona infraclavicular, le decimos que respire hondo. La expansión de las bases por delante, abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro, que respire hondo. Perfecto. Por delante, la zona supraclavicular, a través de la maniobra de Raúl, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, y le decimos que respire hondo, expansión de los vértices, y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, con la palpación exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la tubuladura del árbol bronquiopulmonar hasta el pulmón y genera un ruido o un sonido que puede ser palpable y se lo verifica su presencia en toda la superficie del tórax. Por delante, en la zona infraclavicular, mamilar y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase. Lo que habitualmente se utiliza es la palabra 33 por la resonancia que tiene, y le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando un hemitórax con el otro, y después lo hacemos por detrás. 33, 33, 33,
último, exploramos las vibraciones vocales en la zona axilar e infraaxilar, decí 33. 33. Muy bien. Eso es todo, doctor. Gracias. Melanie, completo. Muy bien. Te felicito de verdad, Melanie. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Doctor, Entonces, yo quería hacer, bueno, ¿sí? Perdóname, discúlpame, Jimenita, discúlpame. No, no se Entonces, preocupe, una doctor. es expansibilidad y vibraciones vocales, las dos cosas a la palpación. A ver, Jimena, dime. No, doctor, sí, bueno, en realidad solo era una pregunta o una acotación, pero bueno, en el video y como Melanie también explicó muy bien, la maniobra para la expansión respiratoria, claro, para evaluar la expansión respiratoria es como está pues en las imágenes, ¿no? Pero también se mencionan en algunas fuentes sobre las técnicas para la exploración de la región infraclavicular, pero no eran tan frecuentes. Y quería preguntarle sobre la técnica de Hoover que estuve leyendo sobre el paciente que tiene que estar en decúbito dorsal y bueno, con el tórax desnudo. Entonces el médico coloca usualmente se coloca a la derecha del paciente y se hace una maniobra que es un poco diferente, ¿no? A la que vimos ahí, presionando como que, claro, las costillas hacia la parte superior con el paciente de cúbito. Y eso es para evaluar la cara anterior del tórax. Y también leí un poco sobre la técnica de Löwenberg, pero que era para más o menos evaluar la diferencia entre la inspiración y la expiración. Pero quería saber qué tan frecuentes son estas técnicas, ¿no? Porque no, o sea, no las mencionó mi compañera, pero sí las leí el semestre anterior, me parece. Y quería saber si usted Sí, las ha utilizado. me parece que se puede añadir, pero lo básico es eso lo que ha dicho, ¿no? Los vértices y las bases. La cara anterior también, no vamos a decir que no va a haber alteraciones en la cara anterior, ¿no? Podemos añadir cuáles son esas maniobras. A ver, repítenoslas, Jimena, por favor. Sí, doctor. ¿De Hoover? Sí, de Hoover y la maniobra de Löwenberg. Pero por eso le mencionaba, porque no las he escuchado tan frecuentemente. Sí, quería saber si es... Sí, no la utilizamos tan frecuentemente. Sí. Pero si así lo dice la semiología, ¿no es cierto? Hay semiólogos exquisitos, ¿no es cierto? No los podemos descartar, les digo, no les podemos descartar. Tienen su valor en la semiología. Bien, Ximena. Gracias, doctor. Ya, la siguiente o el siguiente, por favor, ¿quién es? ¿Diana? Sí, doctor. Ya, muy bien, Diana. Muy bien, Diana, tú misma eres. Ya. Percusión. Sí, vamos a hablar ahora de la percusión del tórax. Siguiente, por favor. Bueno, la percusión del tórax, para ir hablando de la definición, es prácticamente cuando hacemos vibrar, en este caso, el tórax, porque va a emitir ondas sonoras. Y nosotros vamos a poder escucharlos y vamos a poder clasificar estos sonidos. La percusión alcanza 6 centímetros por debajo de la superficie cutánea. De ser una lesión que quede más lejos de estos 6 centímetros, no va a producir ningún cambio de sonido a la percusión. Y la técnica que vamos a utilizar va a ser la dígito-digital, en donde tenemos que utilizar un dedo percutor, que puede ser el índice o medio de la mano derecha, que va a golpear al dedo plexímetro, que vendría a ser el dedo medio o índice de la mano izquierda, ¿no? Este dedo plexímetro va a estar apoyado horizontalmente en el tórax. El golpe debe darse con la punta del dedo percutor y este debe caer justo por detrás de la uña del dedo plexímetro. Deben ser golpes suaves y breves y en un número de 2 o 3. Ahora, los sonidos que se puede obtener a la percusión va a ser la sonoridad
que es el sonido que nos manifiesta o que indica que el pulmón está aireado y es un sonido normal. Es de intensidad fuerte, tono bajo y de duración prolongada. También podemos obtener o escuchar a la matidez, que es un sonido seco, de escasa intensidad, tiene tono alto, duración breve, y podríamos decirlo, así como para identificarlo, que es idéntico al sonido que se produce cuando percutimos sobre alguna masa muscular o algún órgano macizo como el hígado o el vaso. El timpanismo es un sonido más musical, más intenso, de duración máxima, y bueno, lo vamos a poder encontrar en el espacio de Traub, que, Sí. que se ubica entre, ¿no? Ajá, de forma normal, entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ¿no? Sí. Se va a escuchar como cuando percutimos el estómago o el intestino, porque es una cavidad que va a tener aire. Así es. Y después tenemos a la submatidez, que es un sonido más sonoro y más grave que el mate. Es una variación del sonido mate y se va a escuchar normalmente a nivel de la quinta costilla derecha porque nos está indicando ya el límite superior hepático. Y nos faltaba la hipersonoridad. Regresa, por favor. Yumi, regresa, por favor. Regresa, por fin. ¿Ya? Ok. Ahora la hipersonoridad, que es una variación de la sonoridad, es más fuerte y más grave que esta, tiene mayor duración y se va a escuchar en aquellos pulmones que están hiperaireados. ¿Ya? Ahora, siguiente. Entonces estamos, ¿no es cierto? Un ratito, Diana, eso es muy importante, ¿no? La sonoridad normal, la matidez, ¿no es cierto? Es un sonido seco. Sí. A ver, ustedes percutan a su escritorio, a ese seco. Timpánico es más bien más aumento de aire, más aire, igual que la hipersonoridad, ¿no? Y la submatidez es un poco menos que el mate mismo, digamos. ¿Sí? Entonces son los distintos tipos de sonido que van a encontrar al percutir, ¿no es cierto? Con la técnica dígito-digital. Muy bien, Diana. Sigue. Ahora sí, siguiente. Ahora, la secuencia de la percusión, vamos a dividirlo en una zona anterior, en una zona posterior y en una zona lateral. En la zona anterior vamos a ir de arriba a abajo y esto incluye también los vértices pulmonares que van a estar por encima de la clavícula. Una vez que hayamos terminado esta área, continuaremos con la zona infraclavicular, en donde vamos a poner el dedo percutor, el dedo plexímetro en cada espacio intercostal hasta terminar, hasta llegar, hasta el fin del tórax, ¿no? Y esto lo vamos a hacer también tanto en el lado derecho, en el lado izquierdo, para comparar siempre. Ahora, recordemos que en el lado derecho vamos a encontrar sonoridad infraclavicular hasta alrededor de la quinta costilla, donde va a aparecer la submatidez hepática. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar sonoridad hasta la tercera costilla, porque desde ese nivel él va a cambiar a un sonido mate, y que es por la presencia del corazón. Y ya casi terminando, a nivel del reborde costal, va a cambiar también el sonido porque vamos a encontrar el espacio de Traub. Ahora, en la zona posterior, igualmente vamos de arriba a abajo, también en los vértices pulmonares, y vamos a seguir, por debajo de los vértices vamos a seguir la secuencia en 3 líneas, ¿no? La línea paravertebral, la medio escapular y la axilar posterior, siempre comparando ambos semitórax. Ahora, para analizar las bases pulmonares en la zona posterior, le vamos a pedir al paciente que respire normalmente y vamos a delimitar, mientras bajamos, el inicio de la matidez. Posterior a esto, le vamos a pedir al paciente que inspire profundamente y que contenga la respiración, y volvemos a percutir desde donde habíamos marcado la matidez, hasta que encontremos otra vez la matidez. Esto nos va a indicar que las bases pulmonares han descendido, como debe suceder en la inspiración. Y por último, para acabar en la zona posterior, vamos a percutir la columna vertebral. El dedo plexímetro debe estar ubicado sobre las apófisis espinosas. Luego vamos a ir a la región lateral. El paciente, en este caso, puede estar en decúbito lateral o sentado. Y si está, en decúbito lateral, va a estirar su brazo y la mano va a estar sobre la nuca.
Suele ser la región lateral una zona más sonora que la posterior. Vamos a seguir también el orden de arriba a abajo, siendo la línea axilar media, y el dedo percutor va a ir también entre, el dedo flexímetro va a ir entre los espacios intercostales. Vamos a encontrar un cambio en el lado derecho a nivel de la quinta costilla otra vez por la submatidez hepática y en el izquierdo por el timpanismo de Traube, y un poquito más atrás porque ahora vamos a encontrar la matidez esplénica. Y ahí hay un videito para ilustrar todo lo que explica. A ver, Yumi, que todo lo puedes, vamos. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Traube. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo plexímetro, respirá por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los hemitórax, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo plexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar: se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta sexto espacio intercostal, donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal, donde comienza la matidez esplénica. Muy bien. Muy bien, Diana. Ok, siguiente, por favor. Falta una y ya. Ahora, hablando de los hallazgos anormales, podemos encontrar matidez o submatidez en condensaciones pulmonares porque hay más masa sólida, ¿no? Como la neumonía, la telectasia y en los tumores. Y en caso de los derrames pleurales porque vamos a encontrar líquido. Y en la hipersonoridad y el timpanismo vamos a escuchar este sonido porque hay grandes cantidades de aire y están en las patologías como enfisema, en patologías donde hay cavidades, grandes bullas, en el neumotórax,
y también en algunas crisis de asma bronquial. Algunas, ya, muy bien. Ya sería Miren, todo. fíjense, es la imagen del derrame pleural en el lado izquierdo, miren, con la curva, ¿no? Con la curva de Damasó. Muy bien. Sigue, Sí, Diana. ya sería todo. Terminaste, ¿no? Diana, una Sí, pregunta. sí. Está muy bien tu exposición, Diana, está muy bien. Una pregunta, si no la puedes contestar tú, pero el resto. ¿Cómo se llama ese signo cuando desaparece la matidez hepática? Cuando hay Ah, neumoperitoneo. eh, el signo de, empezaba con J. Hobart, Jobert. Joubert. Sí, ¿Seguro? sí. ¿Y qué es el Chilaiditi? No. Ambas nos demuestran neumoperitoneo, sino que uno es un signo radiográfico y el otro es percutible. ¿Sí? Ah, ya. Está bien. Chilaiditi y Jobert. Ambos nos indican neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Muy bien, Ok, sigue. doctor. Bien, Diana, muy bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran añadir? ¿Alguna duda? Diana está dispuesta a absolverles todas las dudas que tengan sobre percusión. Ninguna, muy bien. Entonces pasamos a auscultación. María Mafer. Sí, doctor. Ahora vamos a hablar de lo que es la auscultación torácica. Siguiente, por favor. Bueno, algunos aspectos a considerar son que la auscultación es un método exploratorio que consiste en escuchar los ruidos respiratorios, tanto normales y patológicos que se producen en el aparato respiratorio. Estos ruidos son resultado del rozamiento del aire contra el árbol respiratorio en una u otra dirección. La auscultación nos aporta datos sobre el estado del parénquima pulmonar y de las pleuras. Se va a realizar con el estetoscopio vía auricular mientras el paciente respira en forma lenta y profunda con la boca abierta. Se utiliza la membrana del estetoscopio que se apoya firmemente sobre el tórax desnudo y el orden de la auscultación es similar al de la percusión. Esta examinación se realiza con el paciente sentado realizando los siguientes pasos. Primero se coloca el estetoscopio por el lado de la membrana en los focos pulmonares. Después se pide al paciente que adopte la posición de sentado y en caso de que no sea posible adoptar el decúbito dorsal. Después se pide que inspire profundamente con la boca abierta de manera lenta. Luego se ausculta un hemitórax y a continuación el otro, adoptando un patrón en escalera, comparando ambos campos pulmonares como muestra el siguiente gráfico. Muy bien. Se busca valorar, lo que busca la auscultación es valorar la calidad y la amplitud de los sonidos de la respiración e identificar cualquier alteración entre lo que es la inspiración y la expiración. Ajá. Los hallazgos normales de la auscultación pulmonar vienen a ser tres, lo que es el soplo o respiración laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El Muy soplo bien. o respiración laringotraqueal o respiración brónquica o también soplo gótico es producido por las turbulencias generadas por el pasaje del aire a través de la vía aérea alta. Es característica que viene a ser soplante y de tonalidad elevada, es audible en la inspiración y en la expiración. Es percibido entre ambas fases y es posible distinguir una pausa. La expiración viene a ser más fuerte y más prolongada. Y bueno, se ausculta sobre la tráquea en la cara anterior del cuello y dorso sobre la columna cervical. Siguiente, por favor. Un ratito, ¿me permites, Mafer? Yumi, ¿puedes volver? Esa soplo o respiración laringotraqueal, como nos está diciendo María Fernández, normal, ¿no es cierto, Mafer? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, miren,
dense un poquito de tiempo y hagan lo que estoy haciendo yo, no sé si me miran. Acá, sobre el manubrio del esternón, colocamos la membrana del estetoscopio y ausculten eso y respiren. Ese es el soplo o respiración laringotraqueal. Usualmente no lo hacemos de rutina, no auscultamos, sino que ese ruido, cuando lo auscultamos en un lugar del parénquima, ¿cómo se llama? ¿Sabes, María Fernanda? Ya es patológico. Un soplo. Soplo tubárico. Tubérico, ajá, sí. Soplo tubárico, que me indica condensación. ¿Me han entendido lo que María Fer, chicos, chicas, me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Soplo, respiración laringotraqueal. Gracias, María Fernanda, disculpa. Ahora sigue con tu murmullo vesicular. Bueno, el murmullo vesicular viene a ser producido por el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos que se Eso. distienden bruscamente en la inspiración. Viene a ser percibido en todas las partes donde el pulmón normal está en contacto con la pared torácica, y su característica es que es suave, de tonalidad baja y predomina en la inspiración. A la auscultación puede ser sobre la cara anterior en los dos primeros espacios intercostales, en las regiones axilares y también en las infraescapulares. Siguiente, Así por es. favor. Ese es el que tienen que auscultar, eso sí tienen que auscultar, sí o sí. De esa manera, como lo está haciendo, en este caso la cara posterior. Y la broncovesicular, ahí está. Que si sigue, por favor, Maffer. Sí, doctor, todavía no me carga. Ya aparece la respiración broncovesicular. Sí, sigue. Bueno, la respiración broncovesicular es producida en superposición en determinadas regiones del pulmón del soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular. Su característica es que es de intensidad intermedia y su fase expiratoria es más larga y más intensa que la del murmullo vesicular, y se ausculta en la región infraclavicular derecha sobre el manubrio esternal, las articulaciones esternoclaviculares y en la región interescapular derecha. Y ahí también les puse un video para explicar mejor lo que era la auscultación torácica. Yumi, el videíto, por favor. Ahí está el broncovesicular. Yumi, ¿se puede el videíto?
Yumi. María Fernanda. Sí, doctor, dice que sí se puede. Ya, todo Sí, se puede en sí, esta vida. Todo se puede en esta vida. María Fernanda. Sí, doctor. Si no, intento yo compartirlo, doctor. Creo que se le fue el internet a Jun. Parece. A ver. A ver, María Fernanda. ¿Se escucha, doctor? A ver. No. No se escucha. No se escucha. Hacerse tanto. Ahora sí. Para la ocultación del tórax se utiliza el estetoscopio vía auricular. Esto se denomina ocultación mediata. Ha quedado en desuso la ocultación inmediata, donde se apoyaba el pabellón auricular a través de una pañoleta sobre el tórax. Esta ocultación permite identificar la entrada de aire en los pulmones y generar un sonido que se denomina murmullo vesicular. La ocultación debe hacerse tanto por delante como por detrás y en la zona infraxilar y en forma simétrica. Donde hay pulmón ventilado se va a encontrar el murmullo vesicular. Hay otros dos sonidos que se pueden ocultar en el tórax. Uno es el que se obtiene aplicando el estetoscopio sobre la tráquea y es el ruido que se genera al pasar el aire por las cuerdas vocales y que se conoce como soplo laringotraqueal. Un fenómeno intermedio entre el soplo laringotraqueal y el soplo y el murmullo vesicular es la respiración broncovesicular, que se observa por delante entre los dos extremos internos de las clavículas y por detrás en la zona interescapular. Es importante recordar el sonido que provoca el soplo laringotraqueal porque su auscultación sobre las playas pulmonares, donde debería haber murmullo
vesicular, identifica al síndrome de condensación con bronquio permeable. La auscultación torácica continúa con la auscultación de la voz, en donde se le dice al paciente que diga 33. Cada vez que se apoya la membrana del estetoscopio, 33. Recorriendo de forma simétrica todo el tórax. La voz no se escucha con nitidez, el aumento de su intensidad se denomina broncofonía, y en el caso de que se identifique perfectamente la palabra pronunciada por el paciente, se denomina pectoriloquia. Si el paciente dice 33 en voz cuchicheada y también se escucha con nitidez, esto se denomina pectoriloquia áfona. Las tres cosas, la broncofonía, la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona, identifican al síndrome de condensación con bronquio permeable. Por último, la auscultación termina con la auscultación de la tos, auscultando el tórax mientras el paciente tose. Esto permite identificar el carácter de la tos en seca o húmeda. Se habla de tos húmeda cuando la tos moviliza secreciones, y también la auscultación de la tos tiene utilidad para ver si el fenómeno tusígeno modifica otros hallazgos patológicos, ruidos agregados o la presencia de otras anormalidades en la auscultación. Muy bien, Mafer. Muy bien, María Fernanda. Ha reiterado lo que ya les dije anteriormente, ¿no? Es el soplo glótico laringotraqueal. ¿Han visto cómo se ausculta? Háganlo ustedes. Ustedes auscúltense. Como les digo, normalmente no buscamos eso. Como ha dicho en el video, si lo encontramos dentro del parénquima, no le ha puesto el nombre, se llama soplo tubárico y nos indica una condensación, o vale decir una neumonía. ¿De acuerdo? No se olviden que tenemos que auscultar la voz hablada y la voz cuchicheada. Pectoriloquia áfona, alteraciones, broncofonía, pectoriloquia áfona. Y ahí lo ha dicho, el síndrome de condensación, que tiene que ser con bronquio permeable. La condensación siempre es con bronquio permeable. Cuando el bronquio no es permeable, eso se llama atelectasia pulmonar. ¿De acuerdo? Y no se olviden que tenemos que hacer toser. Eso ya lo vamos a ver cuando revisemos lo que son ruidos anormales, patológicos, estertores. A veces con la tos se cambian, modifican su tonalidad o desaparecen. ¿Ya? Por eso, u otros que permanecen inalterables. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, María Fernanda. Bien, interesante tus videos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Rodrigo. Sí, doctor, justo, bueno, era una pregunta sobre esos ruidos anormales. Pero, o sea, se supone que en las neumonías, en estas condensaciones pulmonares, se escucha el soplo tubárico. Sí. Pero lo que también llegué a leer era que se escuchaban crepitantes, pero solamente en estas etapas en las que la neumonía recién estaba iniciando o cuando ya se estaba resolviendo. O sea, en su experiencia, ¿podría decir que esto es así o es muy teórico? Sí, cambia. En la neumonía, por ejemplo, puedes arrancar de repente solo con el soplo tubárico. Al día siguiente auscultas y encuentras crepitantes, que es el soplo típico en la neumonía. Al final de la inspiración, eso ya lo vamos a ver cuando hagamos ruidos anormales. Y los crepitantes siguen un tiempo, una semana, después desaparecen. Sí, cambia según la etapa evolutiva. Cuando hagan patología especial van a ver que la neumonía, el síndrome de condensación, tiene dos fases.
¿no? La hepatización roja y la hepatización gris. Entonces ahí cambia un poquito los ruidos. ¿Ya? O sea, podemos encontrar soplo tubárico y al día siguiente, a los 2 días, encontramos los crepitantes. Eso sí es cierto, Rodrigo. Ok, muchas gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Quién sigue? Jimena Toledo. Sí, doctor, yo continuaré. Muy bien, Jimé. Sí, mi tema era sobre los sistemas de control nervioso para la respiración, pero en Perfecto. realidad es un tema bastante amplio y bastante complejo, así que he tratado de poner las cosas más importantes, ¿no? Con para toda tu capacidad de resolver, lo vas a hacer, yo sé. Ya, está bien, doctor. Entonces, bueno, para empezar es importante determinar que este sistema de control nervioso va a estar constituido por 3 elementos diferentes y van a ser pues de 3 tipos, que son los sensores o receptores, los controladores o reguladores y aquellos elementos que van a ser los efectores, ¿no? Los encargados de dar respuesta a todo lo captado por los primeros mencionados. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco más sobre los centros encargados de la regulación, los controladores, que dentro de la función respiratoria van a estar encargados de generar el ritmo respiratorio basal, de procesar la información de los sensores y de modificar en consecuencia en su nivel de actividad de acuerdo pues a esta sensación o a este requerimiento que vayan a tener. Y también sus funciones principales van a ser establecer el ritmo de la respiración y actuar como generadores centrales del patrón respiratorio. También van a estar encargados de transmitir este ritmo central a las motoneuronas que van a inervar los músculos respiratorios, claramente con el objetivo de pues, ayudar a la respiración y de estar sincronizada con las señales o los impulsos que se emitan. Y también va a estar encargado de ajustar el ritmo respiratorio y de la respuesta motora a las necesidades metabólicas, que se le conoce como funciones homeostáticas, y de cubrir las funciones conductuales y voluntarias, que son las funciones no homeostáticas, porque va a ser diferente en estar, por ejemplo, ahorita sentados teniendo una respiración constante, a empezar a hacer ejercicio o a empezar a exigirnos más físicamente. Entonces, el cuerpo va a tener que adaptarse a eso. Y en este punto, ambas situaciones necesitan como tener un gasto de energía que no se dispare, ¿no? Para poder llevar a cabo estas funciones de modo continuado. Bueno, ahora los dos mecanismos principales encargados de este control precisamente son mecanismos separados. Uno va a estar encargado del control voluntario y otro del control automático. Este primero, el control del sistema voluntario, se va a encontrar en la corteza cerebral y va a enviar impulsos a las neuronas motoras respiratorias mediante los haces córtico-espinales. Y el sistema automático va a estar impulsado por un grupo celular de células marcapasos que van a estar ubicadas en el bulbo raquídeo. Entonces, los impulsos de estas células van a activar a las neuronas motoras de la médula espinal, claro, espinal cervical y la médula también, claro, la torácica, que van a encargarse de inervar a los músculos respiratorios y de este modo ayudar con el proceso de producir los movimientos respiratorios. Los impulsos de la médula cervical van a estimular al diafragma mediante los nervios frénicos y los impulsos de la médula torácica, por otro lado, van a ser igual lo propio, estimular los músculos intercostales externos e internos y también colaborar con otros músculos respiratorios claro, para terminar este proceso respiratorio. Siguiente, por favor. Ya. Ya.
Bueno, ahora hablando un poco más sobre el control respiratorio en los distintos niveles del sistema nervioso central, y de acuerdo a varias fuentes de información actualizadas, se concluyó que los centros encargados de este control automático precisamente del ritmo respiratorio se van a localizar en el tronco encefálico. Y en función de estos resultados se va a hablar de tres centros principales. El centro neumotáxico, que va a estar en la parte frontal de la protuberancia, como está en la imagen. Luego el centro apnéustico, que está en la parte ventral. Y una serie de centros vulvares, que van a ser principalmente los responsables de mantener el ritmo respiratorio. Este primer centro, este centro neumotáxico, es modular de los centros respiratorios vulvares, pues su función en realidad es la estimulación de neuronas neumotáxicas que van a ser antagonistas o van a ser encargadas de desactivar la inspiración y de regular el volumen respiratorio. Y en consecuencia, regulando este volumen respiratorio se va a regular la frecuencia respiratoria. Luego, el centro apnéustico, que va a ser el segundo, es el encargado de la proyección e integración de los diferentes tipos de información aferente que pueda finalizar la inspiración, por lo que se le conoce como el centro interruptor inspiratorio. Y finalmente, los centros vulvares van a cumplir un rol importante al enviar las proyecciones a las motoneuronas de los nervios frénicos e intercostales, y por lo tanto van a ser las responsables de mantener una actividad sostenida del diafragma durante la inspiración, que va a ser vital para poder respirar en realidad. Y también van a estar encargadas de establecer conexiones con el grupo respiratorio ventral. Entonces, resumiendo esta parte de forma general, los dos primeros centros, el neumotáxico y el apnéustico, o este último también llamado centro supravulvar, van a estar encargados de la modulación y afinamiento del centro respiratorio, mientras que este último centro vulvar o serie de centros vulvares van a ser los principales de mantener el ritmo respiratorio. Eso es todo, doctor. Muy bien. Ahí nomás meterla, Yumi, por favor. Lo que yo quería añadir, está bien, Jimena, está bien, un ratito, no, la posterior creo que es la siguiente. Fíjense, mira, si me ayudas, Yumi, con tu cursor, en la segunda, en la de la derecha, ahí vemos el centro respiratorio que está en el tronco encefálico, y hacia atrás está el cerebelo, miren, el cerebelo, ¿no es cierto? Ahí está el cerebelo. Entonces, cuando hay una protrusión, lo que se llama la herniación de las amígdalas cerebelosas, cuando hay hipertensión endocraniana severa, ¿qué pasa? Cuando sale esas amígdalas, ahí sale por el agujero occipital y comprime el centro respiratorio del tronco encefálico, alterando severamente el control que nos ha referido muy, muy bien Jimena. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, en traumatismos encefalocraneanos o en cuadros que den hipertensión endocraneana severa, el único orificio de salida que tiene el cráneo, como comprenderán, es el agujero occipital. Y ya está pegadito, ahí miren, fíjese, ahí está el cerebelo. Eso se llama enclavamiento de las amígdalas cerebelosas. ¿Y cómo van a saber eso? Cuando comienza a tener alteraciones en la respiración, que finalmente puede llegar al paro respiratorio. No sé si me entienden, Jimena. ¿Me entienden, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien, una pregunta, tanto para ti, Jimena, o para el resto. Y desde el punto de vista farmacológico, ¿qué medicamentos básicamente deprimen el centro respiratorio? Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Ahí han hecho farmacología. A ver, Jimena, ¿te atreves? Atrévete. O el resto. Jimena.
Jimena, Sí, doctor. ¿te atreves? Bueno, Lánzate. podríamos decir, o sea, los centros que deprimen. El centro quizá respiratorio. Fármacos. los que son gabapentinoides, quizá. O también las anestesias. Así es, ¿no? Los barbitúricos, las benzodiazepinas, el alcohol, todo eso deprime. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la manito? ¿Nadie? Bueno, entonces, el alcohol, entonces, cuando ustedes atiendan los viernes en la noche o los sábados en la noche a pacientes alcoholizados y vienen excitados, les da muchas ganas de ponerle un diazepam, que es una benzodiazepina. Si bien es cierto, hay que ponerle porque va a hacerse daño y va a hacer daño a los demás. Pero cuando utilícenlo con mucha cautela, porque el sinergismo entre el alcohol y las benzodiazepinas suele ser mortal. Entonces, sí vamos a utilizar, no les digo que no lo vamos a utilizar, pero con cuidado. Díganle a la enfermera que le pongan lentito, 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 lentito. Si terminan, si se ceda con media ampolla es suficiente. Ya le quitan, no le pongan el resto, porque pueden ocasionar depresión del centro respiratorio, que eso significa paro respiratorio. Y no quisiera verlas en ese lugar. ¿Sí, Ximena? ¿Me entendiste? Sí, doctor. Ya, entonces los anestésicos, los barbitúricos, los benzodiazepinas, el alcohol. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien que quiera intervenir? Si no, Iván. Yo, doctor. A ver, con todo gusto. ¿Quién? Yanela. Yanela. Sí, doctor, justo había leído en un artículo algunos otros sensores periféricos en el control de la función respiratoria y nos decía que había 3 tipos de receptores en el pulmón cuya información se iba a trasladar a los centros respiratorios a través del vago. Estos eran receptores de distensión, que por ejemplo estos eran de adaptación lenta y se encontraban en relación con el músculo liso de la vía aérea. También teníamos receptores de irrigación que eran de adaptación rápida y su finalidad era básicamente defensiva, ya que eran estimulados por gases irritantes o estímulos mecánicos, también la histamina o alguna reacción alérgica. También había receptores J o yuxtacapilares que estaban localizados en el intersticio alveolar cerca a los capilares y se estimulaban por procesos que comprometían a esta área, como algún edema intersticial o la acción de irritantes químicos. Muy bien, Yanela, perfecto. Muy pertinente tu intervención. Muy bien. Iván, ¿podrás seguir? Iván. Sí, doctor, ¿me escucha? Un poquito bajo, te escucho, Iván. Ahora, doctor. Mejor. Bueno, doctor, también quería agregar algo de lo que dijo mi compañera acerca de la regulación de la respiración. Que bueno, lo mencionó también acerca de las señales de insuflación pulmonar, que bueno, en sí existen receptores de insuflación en las porciones musculares de bronquios y bronquiolos, los cuales se encargan de transmitir señales a través del nervio vago a las neuronas de este grupo respiratorio de neuronas dorsal. Esto cuando los pulmones están sobre distendidos, ¿no? Y de esta forma aumentan indirectamente la frecuencia respiratoria, ¿no? Y esto se llama reflejo de Herring-Breuer. Herring-Breuer. Así es. Muy bien, Iván. Todo. ¿Quién va a hacer ventilación? ¿Tú, Iván? Sí, también, doctor. Vamos entonces, arranca. Ok, doctor. Ventilación, V, ¿no? Ya.
Sí, ventilación respiratoria. Que, bueno, primero voy a hablar acerca de los músculos que en sí, algo general acerca de los músculos que causan la expansión y contracción pulmonar. Porque justamente de esto trata la ventilación respiratoria, ¿no? Eh, que bueno, en sí, como ya dije en la mañana, existen justamente dos movimientos que se encargan de esto. Un movimiento hacia abajo y arriba del diafragma, que se encarga de alargar y acortar la cavidad torácica, que en este participa prácticamente el diafragma, ¿no? Y otro de elevación y descenso de las costillas, los cuales aumentan y disminuyen el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Así es. Ya, bueno, eso solo en forma muy general. Ahora, también un poquito acerca de las presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire a los pulmones, que en sí hay una presión pleural, que esta presión pleural vendría a ser la presión del líquido del espacio que está entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica, es decir, el líquido pleural. Y bueno, esta presión es negativa y, y al comienzo de la inspiración, esta, como vemos en la imagen, suele ser de menos 5 centímetros de H2O, que justamente es por así decirlo, la que se mantiene en un estado de reposo, ¿no? Al comienzo de la inspiración. Durante la inspiración, los pulmones justamente tiran con más fuerza hacia la caja torácica, generando así una presión aún más negativa, por lo que se convierte en menos 7,5 centímetros de H2O. Ya. Ah, O sea, se hace más negativa sí, en la se hace más inspiración negativa. al final, ¿no? Ujú. Y Sigue. bueno, la relación que esto tiene con el volumen pulmonar, que también se puede ver en la gráfica, es que obviamente a esta negatividad creciente de la presión pleural, obviamente se va a reflejar con un aumento del volumen pulmonar, porque se van a estar expandiendo nuestros pulmones. Y bueno, eso solo para mencionarlo. Y también tenemos una presión alveolar, ¿no? Que vendría a ser la presión de aire que está dentro de nuestros alveolos. Que en sí, cuando no hay flujo de aire ni al interior ni al exterior de los pulmones, la presión de todas las partes de nuestro árbol respiratorio, incluyendo a los alveolos, es igual que la presión atmosférica. Bueno, en este caso, la presión atmosférica la vamos a considerar como 0 centímetros de agua, de H2O. Porque estamos tomando de referencia, ¿no? La entrada de aire a nuestros pulmones, no tomando de referencia el exterior, porque eso sí es variable, ¿no? Y bueno, en sí, tomando un poco de lógica, para que se produzca la entrada de aire hacia los alveolos, es decir, durante la inspiración, esta presión alveolar debe ser menos 1 centímetro de H2O de diferencia a la presión de afuera, a la presión atmosférica. Porque sabemos pues que siempre a menor presión entonces va a entrar por la diferencia de fuerzas, ¿no? Esa, la gradiente, ¿no? La gradiente, exactamente. Y bueno, esa sería la, la condición. Y bueno, y también tenemos una presión transpulmonar, que vendría a ser la diferencia entre las presiones alveolar y pleural. Que, bueno, esto indica la magnitud de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos. Y por eso también se denomina la presión de retroceso. Y ahora sí, hablando en sí sobre la ventilación pulmonar propiamente dicha, primero quería hablar sobre algo importante, que es el espacio muerto. ¿Qué es este espacio muerto? Bueno, como ya vimos, este espacio muerto vendría a ser el aire es que en sí hay parte del aire que nosotros inspiramos nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, a los alveolos, lo que se denomina aire del espacio muerto.
Y justamente durante la expiración, primero se va a eliminar este aire del espacio muerto y después el aire que que realmente está en los alvéolos. Y bueno, el volumen normal del espacio muerto de un hombre adulto joven vendría a ser de 150 mililitros y va aumentando con la edad. Bueno, también hay una diferencia importante entre espacio muerto fisiológico y anatómico. Que bueno, ambos se refieren a lo mismo, solo que el anatómico vendría a ser aquel que corresponde a todas aquellas zonas distintas a los alvéolos. Pero nosotros supondríamos que siempre hay aire en los alvéolos, pero hay condiciones en las que hay alvéolos no funcionales y por lo tanto no va a haber aire dentro de ellos, ¿no? Y entonces a eso se le llama el aire del espacio muerto fisiológico. Y para poder calcular nosotros la ventilación alveolar, vendría a ser la frecuencia respiratoria por la cantidad de aire de aire nuevo que ingresa a estas zonas. Es decir, vendría a ser la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, que vendría a ser el volumen de aire que se inspira en una respiración normal o que se expira, y justamente el volumen de aire del espacio muerto fisiológico. Y ya, eso sería todo, doctor. Muy bien. Quizás algunas cositas a aumentar, Iván. Que la inspiración es activa, ¿cierto o no cierto? Sí, para llenar de justamente... La inspiración es activa, ¿cierto o no? Sí, sí, doctor. Sí, así es, ¿no es cierto? Se contrae el músculo respiratorio principal, que es el diafragma. El diafragma. Se aplana el diafragma. Muy bien, los intercostales externos que también ayudan, que levantan las costillas, como bien lo has dicho. Todo eso contribuye a disminuir la presión pulmonar, que se hace más negativa, con lo cual se logra una gradiente de presión entre la atmosférica y la presión intrapleural, transpleural y alveolar inclusive, con lo cual ingresa el aire. Esa es la inspiración activa. Y la expiración, Iván. La expiración es pasiva porque justamente Es hay pasiva. esa Así distensividad es pulmonar. pasiva. Porque O sea, es la elasticidad de los, ¿no es cierto?, de los músculos respiratorios y la elasticidad de los pulmones. Eso vuelve a su sitio otra vez. Otra vez arranca. Se contrae el diafragma, se contraen los intercostales externos, levantan y otra vez el ingreso del aire. ¿No es cierto? Ese es el mecanismo, básicamente, de la ventilación. Muy bien. Entonces comprenderán que en patología vamos a tener alteraciones en la ventilación, que vendrá desde acá, desde la figura, desde el centro donde está el alvéolo, todos los bronquios, bronquiolos, todas las vías de conducción que se llama, ¿no es cierto?, hasta la nariz. Puede haber ahí alteraciones de cualquier tipo, puede haber alteraciones en la presión pleural, en la patología pleural, en el intersticio, en el parénquima pulmonar, en el alvéolo y en las vías respiratorias. Inclusive del centro respiratorio. Hemos dicho, ¿no es cierto?, lo que nos explicó Jimena. El control respiratorio, que lo podemos hacer, que se puede ocurrir eso, por ejemplo, con el uso así a mano suelta de benzodiazepinas, que le he dicho que tengan mucho cuidado, sobre todo si ese paciente está alcoholizado. Les estoy repitiendo bastantes veces. No vayan a cometer el error de utilizarlo a larga mano. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Doctor, ¿podría exponer? Lo que pasa es que yo entré un poco tarde porque tenía clases de patología. Sí, Daniela. Pero antes de eso, ¿no habrá alguna preguntita? O un comentario ya. Si no, tú vas a exponer la anterior, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Alvéolos. Unidad, ya. Unidad ventilador. Eso. Ya, hablando de alvéolos acá, también vamos a ver eso, ¿no?
O sea, casi justo coincide Daniela. Sí, doctor. Un poco más. Ahí, ya. Entonces, como unidad funcional respiratoria tenemos al alvéolo. Como ya nuestros compañeros pasados lo habían mencionado, justo acá en el lado izquierdo les puse una imagen sobre la ramificación de tanto, o sea, tanto los bronquios como de los bronquiolos y hasta las ramificaciones finales que vendrían a ser los sacos alveolares. Entonces, como ya habíamos hablado de eso, solamente me quedaría como que creo que algo que olvidaron mencionar es cuántas ramificaciones hay en cada uno de estos. Y acá en la imagen se ve que está muy pequeña, pero podemos ver que hay, o sea, hasta los bronquios podemos tener como 20 dicotomías, ¿no? Porque es de esa forma en la que se dividen los bronquios y bronquiolos. Entonces, son 20 generaciones. Y a Así partir es. ya de los, y bueno, la diferencia anatomohistológica también podría ser, pues, tanto de los bronquios que tienen sus cartílagos como de los bronquiolos que ya no lo poseen, que esto ya más bien están recubiertos por músculo liso. Y ya al final terminamos con nuestra unidad funcional que podemos ver aquí en la imagen más grande de la derecha, que está constituido principalmente por esperen un momento. Ya. Está constituido por tres grupos celulares, mejor dicho. Que, bueno, acá vamos a ver los neumocitos tipo 1 que tienen como principal función la estructural. Los neumocitos tipo 2 que tienen la función de producir o sintetizar el surfactante, que es lo que permite que las paredes de los alvéolos no colapsen, ¿no? Gracias a la tensión superficial. Y también las células de Langerhans, que son las verdecitas que podemos ver en la imagen, y cumple la función más que todo inmunitaria. Otra característica más de los alvéolos, y ya como saco alveolar, vamos a ver a los conductos de Kohn, que permiten la comunicación de un alvéolo a otro y que gracias a pues en el caso de que solamente un alvéolo esté infectado con algún patógeno, pueda pasar a los otros alvéolos y también infectarlos de una forma más fácil, ¿no? Ya no teniendo que pasar esa barrera hematogaseosa que en un momento se las voy a mencionar. Entonces, también es muy importante recalcar que el alvéolo está recubierto por no es intersticio, sino más bien un espacio extracelular, podríamos decirlo. O sea, esta parte azulita que podemos ver que está rodeando al alvéolo y que esta está constituida por fibras tanto reticulares como elásticas. Entonces, dentro de ellas vamos a encontrar al colágeno tipo 4, que es importante también recordarla porque está implicado en una enfermedad autoinmune llamado el síndrome de Goodpasteur, que no solamente afecta al pulmón, sino también al riñón, porque tienen en común ambos este colágeno, ¿no? Que se encuentra en la barrera hematoencefálica, mejor dicho, en la barrera hematogaseosa en el caso del pulmón, y en el riñón se encuentra igualmente entre el capilar y el glomérulo, o sea, ese capilar que está enrollado dentro del glomérulo. Mejor dicho, el glomérulo que está. ¿No? Ajá, sí, ya me enredé un poco. Ya, entonces por eso es importante. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que la barrera hematoencefálica y qué es lo que constituye esta barrera, ¿no? Que es principalmente, como les puse aquí en la imagen, el citoplasma de los neumocitos tipo 1, la membrana basal del epitelio de estos neumocitos tipo 1 alveolar, la membrana basal del capilar y el citoplasma de las células endoteliales. Entonces, esta barrera tiene que tener siempre un grosor determinado, ¿no? Y que en este caso vendría a ser de 0,2 micras, que si llegaría a aumentar, entonces ese intercambio gaseoso estaría alterado también. Ya en esta imagen más pequeñita, podemos ver cómo sucede este intercambio gaseoso, que se da principalmente por
difusión, pero a favor de la gradiente de concentración, no de masa menor. Entonces eso ya lo hemos visto. Siguiente, por favor. Y ya para... Daniela, ¿me permites un ratito acá, antes de que lo cambie Yumi? Sí, claro, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Y hablando de COVID-19, de SARS-CoV-2, no te olvides que cuando ya ingresa, en los neumocitos de tipo 2 ahí están los receptores YECA, ¿sí? ¿Cierto, Daniela? Sí, doctor. Entonces, por ahí entran, es la llave por donde entran. Entonces, si dañan a los neumocitos de tipo 2, esos neumocitos de tipo 2 no van a producir el factor surfactante. Entonces, el alvéolo se va a colapsar, ¿no? Se va a telectasiar. Un daño que ya ocasiona. Es la neumonía, ¿no? Comienzo de la neumonía viral. Después pasa ya como tiene con la proteína Spike, ¿no? La espiga ingresa y al endotelio vascular también tiene receptores YECA, también entra ahí y ahí forma tromboémbolos. Esos tromboémbolos pueden desprenderse y pueden dar lugar a tromboembolismo pulmonar, ACVs, o sea, enfermedad cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, otro daño que hace y que es usualmente causa de fallecimiento en el COVID-19. ¿De acuerdo, Daniela? ¿De acuerdo, chicos? Sí, muchas gracias, doctor, por la acotación. No, Daniela, disculpa más bien y gracias. Sigue. Algo también antes de que volvamos a hablar del video, que, bueno, ya semiológicamente, como mis compañeros han mencionado en las exposiciones pasadas, es que o sea, que vamos a poder examinar a los alvéolos permeables gracias a tanto a la auscultación como a la percusión, ¿no? Que a la percusión vamos a escuchar estos sonoros, mejor dicho, estos sonidos, mejor dicho, una no auscultación, palpación, percusión sonora, mejor dicho, y en la auscultación vamos a poder ver, mejor dicho, escuchar los... Ay, se me fue, no me diga, doctor. Normalmente, yo te ayudo, Daniela, normalmente el murmullo vesicular. Sí, doctor. Patológicamente, los crepitantes. Ajá, gracias, ¿Eso doctor. querías decir, Daniela? Sí, doctor, muchas gracias. Exacto. Los crepitantes, justo es al final de la inspiración, se forman ahí en ese saco, en ese epitelio alveolar. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien, Daniela. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya, entonces acá vamos a ver, lo voy a explicar un poco, pero ya con rasgos más leves, y vamos a ver un poquito más de las estructuras que ya les había hablado. Por favor, puedes ponerle. Podemos seguirlo. No, Yumi, está bien desde donde estaban, no te preocupes, yo lo puse para que se inicie 36 era 0,36, si no me equivoco. Ya, ajá, bueno, ahí. Hizo boca succionan alrededor de medio litro de aire, unas 20.000 veces por día. Podemos seguirlo en su viaje por la garganta, pasando la laringe y dentro de la tráquea. Cuando se acerca a los pulmones, el aire tiene una posibilidad, derecha o izquierda, pero ambos pulmones llevan al mismo fin. Los bronquios de los pulmones se dividen una y otra vez en miles de ramificaciones cada vez más pequeñas, filtrando progresivamente los químicos, el polvo y el humo del aire, hasta que finalmente terminan en esta bola en forma de bolsa llamada alvéolo. Más de 300 millones de ellos se extienden en cada pulmón, con una superficie combinada de apenas unos 50 metros cuadrados. En menos de un segundo, las moléculas de oxígeno salen de los pulmones a través de las paredes del ancho de una célula.
Luego pasarán a un torrente sanguíneo emergente. Viajarán rápidamente por todo el cuerpo y proporcionarán recursos valiosos a cada una de nuestras billones de células, asumiendo que el aire llega a este punto. El color azul aquí muestra cómo un pulmón sano vacía oxígeno en el torrente sanguíneo. En este pulmón de fumador, el oxígeno no puede vaciarse tan bien. Luego viene la exhalación. El dióxido de carbono, el producto de desecho de la respiración, hace el viaje opuesto hacia afuera. Ya, eso sería todo. Muy bien, Gracias. Daniela, muy bien, Unas muy 20.000 bien. veces por día. Me han alegrado la noche, o lo han arreglado la noche con esos videos, ¿ah? Se dan cuenta que esos videos, jamás eso lo vamos a poder hacer en una clase presencial. Parece que el próximo año la idea es hacer semipresencial, la mitad en el hospital y la mitad en un laboratorio, donde podamos tener ese componente teórico acá. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, si les hubiese? ¿Ninguna? Muy bien, Yubi. Ha estado muy bien. Nos has colaborado muy bien, a tus compañeras y a mí, por supuesto. Muy bien. Creo que nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces, espero su invitación el miércoles a las 9. Muy bien, Rodrigo. Bien, Yumi. Gracias, Yumi, por tu colaboración. Melanie, Yanela, José Luis, Steffi, Catherine, Daniela, Coraima, Melanie, Diana, María Fernanda, Jimena e Iván. ¿Listo? Gracias a usted, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Cuídense. doctor. Cuiden a la familia. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Cuídese. Hasta el miércoles. Yumi, a ver si por favor me envías el celular de Gianfranco. Ah, ya, doctor, no se preocupe. Ya, listo, gracias. Hasta el miércoles entonces. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctor, hasta luego. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós, adiós.